Buenas tardes, que el Señor me los bendiga grandemente. Una vez más, una oportunidad más, le damos gracias a Dios y estamos aquí para compartir un poco de la palabra y del conocimiento de Dios para nuestras vidas, para edificación de nuestras vidas, para la gloria y honra de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Empezando esta administración de parte de Dios, le damos gracias a Dios primeramente por nuestras vidas, le damos gracias a Dios por la salud, le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, le damos gracias a Dios porque Él es el único Dios fiel y poderoso. Él es el que va delante de nosotros como poderosos gigantes. Él es quien nos bendice, Él es quien nos guía, Él es quien nos dirige, Él es quien nos da la bendición de la vida. Él es quien provee en nuestro hogar la salud y el bienestar de todos. A Dios damos gracias por su amor infinito, por haber enviado a su Hijo único, a su Hijo unigénito Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz, por haber sacrificado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más vida eterna. Damos gracias a Dios porque a través de Jesús podemos obtener la reconciliación en sus caminos, en su palabra, en su verdad y en su justicia. Damos gracias a Dios porque su gloria es lo más hermoso que podemos obtener. En su gloria es lo mejor que nosotros podemos vivir. Cada día necesitamos más de Dios, cada día necesitamos más de su presencia y que sea Él quien nos llene con ese amor infinito, ese amor que nos rodea cada día al ver las aves del cielo cantar, al respirar ese aire que nos permite fortalecernos en la vida, al alimentarnos con su palabra, que es el alimento que permanece. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que ha puesto en nuestra vida y que sea Él que en todo tiempo, en todo momento nos dirija, que sea Él que tome el control de todas las aflicciones, de todas las adversidades, que sea Él que se lleve toda depresión, opresión en el nombre poderoso de Jesús, que sea Él quien abra los caminos, quien abra las puertas delante de nosotros, porque conforme a su palabra, dice su palabra, que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él es quien adereza las mesas, Él es quien adereza los caminos, Él es nuestro pastor y nada nos faltará, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso dejamos nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestras adversidades en manos del Señor, para que conforme a su voluntad y conforme a nuestras obras, Él nos responda. Confiamos y creemos en Dios el Altísimo, el Omnisciente, el Todopoderoso, el Majestuoso, el que es digno de recibir toda gloria y toda alabanza. A Él le amamos, a Él le adoramos, en Él creemos y en Él nos postramos y nos humillamos para decirle que Él es el Señor de nuestras vidas y solamente en Jesucristo está la salvación. Que sea Dios en esta hora ministrando su palabra, enseñándonos y dándonos de su entendimiento y de su sabiduría para así recibir lo que Dios tiene para nosotros, para entender lo que debemos hacer para su buena obra y para su buena voluntad. Que nos dirija Dios en todo tiempo y todo momento por caminos de rectitud y de justicia, y que todas las cosas que vemos mal, y todas las adversidades que se nos puedan presentar, sean transformadas por medio de Jesucristo y en Jehová nuestro Dios para bien de nuestras vidas. Así lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 1. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 1, encontramos a Jesús y a Nicodemo. Pero antes de irnos a la palabra de Dios, quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida hoy delante de Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cómo estás viviendo para Dios? ¿Te están agradando tus obras a Dios? ¿Estás poniendo tus caminos ante la presencia de Dios, delante de su trono de gracia? ¿Estás viniendo delante de Él y diciéndole que sea Él el que dirija tu vida? Estamos atravesando por momentos difíciles en nuestra vida y cada día avanza más rápido.
La hora avanza más rápido, el tiempo está más cerca. Por eso es necesario venir siempre ante la presencia de Dios y poner nuestros caminos y nuestras obras en sus manos para que Él bendiga toda área de nuestra vida. Necesitamos de Dios hoy más que nunca, porque Él todos los días está allí a la puerta llamando a nuestro corazón para que le dejemos entrar, porque Él quiere reformar nuestras vidas, Él quiere cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, para ser transformados y renovados por su gloria a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros busquemos de Dios y de su presencia constantemente. Podemos ver que las dificultades se han levantado en el mundo, guerras, rumores de guerra, peste, hambre, y todas estas cosas son principios de dolores que aún van a acontecer. Entonces, ¿estamos nosotros preparados para la venida del Señor? ¿Estás tú preparado para la venida del Señor, para recibir a Jesucristo? En verdad, ¿cómo te preparas para recibir al Señor? Aquí podemos encontrar en la palabra, en el capítulo 3 del libro de Juan, verso 1 en adelante, habla Jesús con Nicodemo y dice: la palabra de Dios la bendecimos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba hablando, lo que Jesús le estaba diciendo a través de esta parábola, que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Aún siendo él o creyéndose el maestro, doctor de la palabra, él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso era mi pregunta al empezar la administración. Decía: ¿cómo estás tú preparado para la venida del Señor? ¿Estás preparado? ¿Cómo te preparas? ¿Qué haces para Dios? Porque ciertamente podemos encontrar acá en el libro de Juan, en el capítulo 3, dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para entrar al reino de los cielos? Dice y explica el Señor Jesús directamente a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. No quiere decir que él tiene que introducirse la persona nuevamente en el vientre de su madre, sino que esta persona tiene que nacer de Jesucristo mediante agua y mediante espíritu. ¿Y cómo nosotros podemos nacer en Jesucristo mediante agua y mediante espíritu? Más abajo en Juan 3:16 dice que porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz a él, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas de Dios. Entonces encontramos que para nosotros poder nacer de nuevo debemos creer en Jesucristo. Debemos creer y confesar con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas, de que Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta sus obras delante de Dios y que sus obras son hechas por Dios. Ahora, venimos a la luz porque cuando creemos en Jesucristo somos apartados de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad y nacemos de nuevo. Jesucristo trae un cambio en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Él renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón y nos da educación mediante la palabra,
nos alimenta y nos fortalece y nos guía y nos lleva por caminos de justicia y de verdad. Por eso dice que las obras de Dios son hechas, o la voluntad de Dios es hecha en nuestra vida. Por eso somos renovados por el poder del Espíritu, por el poder de su palabra, por su gloria. Por eso somos nacidos de nuevo, porque nacemos mediante Jesucristo en el Espíritu. Pero a medida de que vamos buscando y creyendo en el Señor, recibiremos el bautismo por agua, porque cuando somos bautizados por agua decidimos morir al mundo y vivir para Cristo. Entonces, cuando vemos estas cosas, también nos podemos encontrar que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor es el que nos cambia, es el que nos renueva. Nos bautizamos en agua porque hemos creído en el Señor, y a medida de que le vamos sirviendo, el Señor trae sobre nosotros el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es mediante Dios, mediante la administración de su Espíritu Santo, que mora en nosotros, vive en nosotros y causa un cambio ferviente, repentino, nos llena del amor de Dios a buscar de Él y de su palabra. Esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en medio de Cristo, reconciliados con Dios. Es la palabra que nosotros recibimos de parte de Dios para impartirlas a ustedes, de que es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y nacer de espíritu, creer en Jesucristo para que se pueda dar este nuevo nacimiento, y a través de esto podamos obtener la reconciliación por medio de Jesús con Dios, para que Él esté en nuestras vidas con el Espíritu. Ahí es cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, a través de la reconciliación que recibimos por medio de Jesucristo en su Santo Espíritu. Dios empieza a guiar nuestra vida, Dios empieza a cambiar nuestra manera de pensar, Dios empieza a cambiar nuestra manera de ver las cosas, y Dios empieza a prepararnos para cosas grandes, porque cuando nosotros somos hechos bajo la voluntad de Dios, somos nacidos bajo la voluntad de Dios y renovados por el poder de Dios, Dios su obra, su voluntad pone en nuestras vidas. Sabemos y entendemos, como les decía, que hay momentos críticos, hay momentos duros, ¿verdad?, que están aconteciendo en el mundo, pero cuando nosotros recibimos a Cristo y creemos en Cristo, confiamos en Cristo, confiamos en Dios, y Cristo intercede por nosotros. Entonces, como estamos confiados bajo la mano poderosa de Dios, creemos que todas las cosas nos ayudan a bien, y así es porque Dios lo dice en su palabra, son sus promesas. Entonces, confiar, dice la palabra, confiar en mí porque yo he vencido el mundo. Entonces, si somos hijos de Dios y hemos creído en Cristo, y Cristo es hijo de Dios, y Dios está en Cristo, y Cristo está en Dios, nosotros estamos en Dios y en Cristo, porque hemos recibido por medio de Cristo la gracia y la gloria de Dios manifestada en Él. Entonces, todo lo que Dios le dio a Cristo, Cristo nos lo da a nosotros por medio del Espíritu Consolador. Imagínense que Él no nos deja solos. Jesús acepta el sacrificio de morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de toda la creación. Entonces Él viene y acepta sacrificar su cuerpo para nosotros, a través de este sacrificio, obtener el perdón de los pecados y obtener la salvación para la vida eterna. Pero esto requiere de una obediencia y de una santidad a Dios. Esto requiere de un bautismo en agua y de ser bautizados por el Espíritu Santo y reconciliados a través de este bautismo con Dios para hacer sus buenas obras y hacer su voluntad. Entonces imagínense que cuando nosotros vemos esto en la vida, nosotros entendemos las cosas de una manera diferente. Lo que antes te causaba angustia, lo que antes te causaba desespero, ahora te trae gozo, te trae regocijo, porque tú confías y sabes que eres hijo del Dios que todo lo puede. Aleluya. Sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces tú recibes este rema, esta revelación de parte de Dios, porque eres bautizado por medio del Espíritu Santo, y todas las cosas que Dios ha puesto en Cristo las pone en ti. Y lo primero que pones es la confianza. Lo primero que pones es la fe. Entonces tú empiezas a recibir esa fe y esa esperanza a través de Cristo Jesús, y empiezas a ver las cosas
de una manera diferente, entendiendo de que todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo dará, entendiendo de que si tú te mantienes en obediencia bajo la verdad de la palabra y de la cobertura que Dios te da, Dios te va a abrir las puertas en todas las cosas. Ya las adversidades no serán un problema para ti, ya la circunstancia no va a detener el propósito de Dios en tu vida porque tú has creído y crees en el Señor. Solo necesitamos venir delante de su presencia y contarle a Dios las necesidades que tenemos, las circunstancias que se nos presentan y pedirle a Dios la ayuda, la guía, la dirección para que con su palabra, con su Espíritu Santo, con su dirección, con la guía del Espíritu Santo podamos salir de estas adversidades y podamos continuar creciendo en el reino de su palabra. Entonces vamos nuevamente cuando Jesús le dice a Nicodemo, para que puedas entrar en el reino de los cielos tú tienes que nacer de nuevo. Entonces para poder entrar al reino de los cielos tenemos que obtener este nacimiento creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y nosotros seremos salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y Él nos levantará y nos dará la corona de justicia y nos dará la vida eterna. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario creer en Cristo? ¿Por qué es necesario la salvación y la vida eterna? Porque se vienen momentos difíciles, porque nosotros somos creados por Dios y Dios no quiere angustia ni tribulación para sus hijos, porque Dios te creó con un propósito, pero el hombre prefirió amar más las tinieblas que a la luz. El hombre se basó más en cometer las obras del pecado que hacer la obra de Dios. Entonces Dios, por tanto amor, por su infinito amor, por su infinita misericordia, Él envía a Jesucristo para decirte yo te amo. Yo tengo los brazos abiertos y he puesto este sacrificio para que tú vengas nuevamente a mi redil, dice el Señor. Para que tú vengas y confíes nuevamente en mí, pongas tu confianza en mí, que yo voy a hacer contigo grandes cosas y te voy a dar lo mejor, la vida eterna. Y aparte de darte la vida eterna, vivirás confiado plenamente en mí, porque no habrá problema, tribulación ni circunstancia por la cual tú puedas atravesar sin que Dios te dé la respuesta y te dé la solución. Porque Él es el hacedor de todas las cosas. Él es el que da el sentir como el hacer, el querer como el hacer. Entonces, creamos en Dios, busquemos de Cristo para nacer de nuevo, obtener la salvación y la vida eterna. Es necesario hacer la voluntad de Dios, apartarnos de las tinieblas, venir a la luz, buscar la luz, seguir la luz, alimentarnos por la luz que es Dios, que es la palabra. La palabra es el alimento que permanece. Nuestro cuerpo requiere de alimento 3 veces al día o más. ¿Para qué? Para poder estar fortalecido, para poder mantener esa fuerza, pues ese vigor de la vida. Pero ¿cuánto más el espíritu? Si sabemos que somos de Dios, si sabemos que somos creados por Dios, ¿por qué no buscamos de este alimento? ¿Por qué no buscamos de la presencia de Dios? ¿Por qué si sabemos que este es el manual de la vida? Si sabemos que esta es la palabra que permanece, esta es la guianza para obtener la salvación de la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, Dios te está llamando porque te quiere salvar de cosas difíciles que van a acontecer. Porque una vez Jesús se le presentó a los apóstoles y les dijo, yo me voy porque viene el príncipe de este mundo que nada tiene en mí. ¿Ves? Entonces está queriendo decir que el que gobierna este mundo no tiene nada de Dios. Y eso lo podemos ver, eso lo podemos apreciar, está a simple vista. Ahorita las personas prefieren irse por la maldad, por el pecado, que hacer la voluntad de Dios. Y su corazón de Dios está entristecido en gran manera que Él llora todos los días por ti, por mí, por todos. Porque Él nos creó con un propósito. Nos dio soplo de aliento, de vida en nuestra nariz. Y por Él nosotros obtuvimos la vida. Y nosotros no hemos sido agradecidos con Dios por las cosas que Él nos da, principalmente por la vida. Por eso Él derrama su amor diariamente en Cristo. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, si tú crees en Jesucristo, por medio de Jesucristo Él te hace su hijo. Porque todo aquel que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Él nos da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es ser hijo de Dios! ¡Qué tremendo es ser hijo de aquel que creó el cielo, la tierra y todas las cosas! Qué bendición tan grande es saber que nuestro Padre es dueño de todo y que somos herederos de todas las cosas que Dios ha
ninguna circunstancia venga a golpear nuestra vida, porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante y Él no va a permitir que nada malo llegue a tu vida, sino que desechará todas las cosas malas y te guiará por sendas de justicia y te guiará por el camino del bien, de la paz, del amor, de la bienaventuranza. El Señor dice que adereza mesa delante de ti. Él prepara el camino para que tú vayas por ahí guiado por el Espíritu Santo. No te desvíes de la línea del Señor, no te desvíes del camino en el cual Dios te ha llamado. Y Dios hoy te llama a través de su palabra, te llama a través de algún hermano, te llama a través de este video que hacemos para que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida y pueda traerte un entendimiento y una renovación de tu mente, porque el mundo está siendo manipulado por personas que no tienen nada de Dios, sino que te están llevando a ti, a tu familia, a tus hijos, por un camino de oscuridad. Mas en Cristo está la luz y la salvación. ¿Qué han hecho para creer en Dios o qué han hecho para servir a Dios? Porque podemos decir que creemos en Dios, pero si no hacemos la voluntad de Dios, lamentablemente se pierde nuestra alma, se pierde la oportunidad de entrar al redil, de entrar al reino de los cielos y obtener la vida eterna. No es solamente decir con los labios que yo creo en Dios, porque dice la palabra que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dios nos manda a ser obedientes a su palabra. Dios nos manda a apartarnos del mal. Dios nos manda a vivir en la justicia, en la verdad. Igual en 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Vosotros, ustedes, yo, cada uno de nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo está la casa de Dios? ¿Cómo mantienes la casa de Dios? ¿Cómo mantienes tu cuerpo para que Dios venga y more en tu vida? ¿Le has permitido a Dios que entre a tu corazón? ¿Le has dado la oportunidad de que sea Dios el que dirige tu vida? ¿O te has dejado llevar por los fundamentos del mundo, por la sabiduría del mundo y no has buscado el refugio en Cristo Jesús y en la sabiduría de Dios que está por encima de todas las cosas? Entonces, por eso Dios te habla, que tenemos que nacer de nuevo, que es necesario nacer de nuevo, que tenemos que apartarnos de los ídolos, que tenemos que apartarnos de la incredulidad, que tenemos que apartarnos de la maldad, porque estas cosas nada tienen de Dios y a Dios le desagrada estas cosas. Ahora, para poder obtener lo que Dios te quiere dar, la bendición que Dios quiere poner sobre tu vida, porque una vez que tú decides servirle a Dios, una vez que tú decides creer en Cristo y recibir a Cristo en tu corazón, Dios te escoge como pilar fundamental de tu casa y tú y tu casa servirán a Jehová, porque la gracia que Dios ha manifestado en ti va a arropar toda tu casa. Y el ejemplo que tú estás viendo en Cristo, para seguir ese ejemplo, ese mismo ejemplo tus hijos verán en ti. Y la maldad que ha venido de generación en generación sobre tu familia, en tu familia, tú cortarás con esa maldad, tú cortarás con ese pecado. Y ya vendrá sobre ti la abundancia de la bendición de Jehová y llegará la luz a las tinieblas y las tinieblas tienen que irse. Y ya tus hijos entrarán al redil por la causa de que tú creíste en Jesús y por la causa de la promesa de Dios, porque Dios es justo, Dios no es mentiroso, Dios cumple su palabra, todo lo que está escrito ha acontecido y va a acontecer. No pasarán todas las cosas sin que antes se cumpla la palabra de Dios. Cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero mi palabra no pasará. Entonces, seguimos y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salir de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré a ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aprovechemos el momento y la oportunidad que Dios nos da cada día cuando nos levantamos de buscar su presencia, de buscar su gloria, de buscar a Jesucristo, que es el camino, el único camino de la verdad y la vida. Es el único intercesor entre Dios y el hombre, se llama Jesucristo. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, preparémonos para la venida de Cristo, buscando de su palabra, buscando de su presencia, buscando de su amor, buscando de su conocimiento. Y una vez estando en el camino, estando en el redil, que sea Dios que dirija nuestra vida y saquemos de nosotros las cosas que no agradan a Dios. Tratemos de vivir nuestra vida en obediencia, poniendo todo en manos de Dios para que Dios nos dirija, porque es muy importante estar en obediencia, y la obediencia está aquí en la palabra. La obediencia está en la revelación del Espíritu Santo. La obediencia está en la comunión que tú tienes con Dios. La obediencia está en tú hacer la voluntad de Dios como Dios te diga, no como hablen tus emociones, no como el diablo ponga en tu mente palabras que no vienen de Dios. Entonces, para poder entender estos misterios y estas cosas, es necesario venir al redil, es necesario acercarse a Jesucristo y creer en Él como Señor y Salvador para obtener la revelación de Dios por medio de su Espíritu y saber discernir entre lo bueno y lo malo, desechar lo malo y vivir en lo bueno, traer la luz a nuestras vidas para apartarnos de las tinieblas. Y una vez que Dios empiece a orar en tu vida, esa luz, esa gracia, esa paz, ese amor, todo lo que Dios te ha dado, dalo por gracia. Dalo por gracia. Porque lo que Dios ha puesto en ti es para que tú seas embajador de Dios en la tierra, para predicar de las buenas nuevas, para hacer frutos dignos de arrepentimiento, para ser discípulo. No es para tus beneficios materiales, no es para tu beneficio propio, no, es para beneficio del reino, del crecimiento y la expansión de la voluntad y del reino de Dios en la tierra. Por eso decimos, establece tu reino, haz tu voluntad, que sea Dios que haga su voluntad, que sea Dios que nos dirija. Entonces, mantengámonos firmes, busquemos del Señor, que sea Él, el que ponga palabras en nuestro corazón, y como lo dice a través del nuevo pacto, Él dice la palabra que escribirá la ley en nuestro corazón y la atará a nuestro cuello. Ya no será necesario guiarnos, o ya no es necesario guiarnos por la ley antigua, la ley de Moisés, sino que el Señor ha puesto, una vez que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, ha puesto la ley en nuestro corazón, y a través de su Espíritu Santo Él nos guía por el camino, por sendas de justicia, por el camino del bien. Apartémonos del mal, busquemos del Señor para que seamos salvos por la gracia, por su amor, y así ayudemos a expandir el reino, a predicar la palabra, a llevar de gracia lo que el Señor nos da cada día. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir la tierra a través de ti, Dios quiere levantarte como profeta a las naciones, como apóstol, como pastor, como ministro, como siervo. Pero Dios quiere levantarte para obrero de su viña, para que hagas su voluntad. Por eso yo te exhorto, yo te invito, yo te motivo en el poderoso nombre de Jesús, que no vas a hallar paz en el mundo como la paz que Dios te da, como la paz que Jesús te da, que no trae con ella turbación, sino que trae gozo, trae felicidad, que no trae con ella angustia, sino que trae perseverancia, constancia, amor, fortaleza y crecimiento. Trae entendimiento y sabiduría para que puedas vivir una vida santa, una vida justa delante de Dios. Que cuando estos últimos días que estamos viviendo, que están aconteciendo, y estas últimas cosas que van a acontecer, tribulaciones, dificultades, peste, hambre, terremotos y todas estas cosas, nosotros estemos salvos bajo la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque Jehová es nuestro escudo, es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestra esperanza.
En Él está la salvación, en Él está la paz, en Él está el amor. Busca del Señor Jesucristo mientras pueda ser hallado, porque cuando se manifieste en estos días va a ser difícil de encontrar del amor de Dios. Por eso el Señor ha levantado personas, el Señor ha permitido que tú estés viendo este video, estés viendo esta administración de la palabra, para que entiendas el propósito y la voluntad de Dios con tu vida. No es casualidad que tú estés escuchando en este momento lo que Dios está hablando, sino que Dios te ha traído a escuchar su palabra para que entiendas que Él te ama, para que entiendas que Él quiere levantarte, salvarte, sanarte, restituirte, redimirte, renovarte y poner en ti el Espíritu Santo para que lleves y manifiestes la gloria de Dios en todas las naciones. Cree en el Señor, busca del Señor. Yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y que sea Dios en todo tiempo y en todo momento el que esté en tu hogar y en tu familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este momento tan especial. Te doy gracias, Señor, porque tú te manifiestas en todo aquel que cree en Jesucristo, en todo aquel que te busca con un corazón dispuesto a ser transformado por tu voluntad. Que tu gloria se manifieste en la vida de las personas, Señor, que en este momento están siendo instruidos y ministrados a través de este video, de tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Que tú toques cada corazón, que toques cada vida de cada persona, cada pensamiento y tu entendimiento y tu sabiduría venga sobre ellos, Señor, trayendo fortalezas. Y ahora en el nombre poderoso de Jesús, atamos al hombre fuerte y derribamos toda oposición, toda depresión, toda angustia, Señor, que hay en sus vidas, todo mal que haya venido a afectarles, toda enfermedad en el poderoso nombre de Jesús se va y desatamos la liberación, desatamos el amor, la paz, el gozo, la tranquilidad, que ellos puedan vivir confiados en tu palabra, que ellos puedan venir y entender, Señor, de que apartados de ti nada somos, nada podemos ser ni hacer, Padre, y que en ti está, Señor, la perfección de la vida, en ti está la santidad, en ti está la luz, en ti está la solución a los problemas y a las necesidades, porque tú, Señor, conforme a nuestras necesidades, tú nos respondes y nos darás tu riqueza en cuanto a la gloria que tenemos en Cristo Jesús. El Señor es el Todopoderoso, el Señor es el dueño de todas las cosas y cuando creemos en Jesús, tú nos haces herederos de tu reino. Te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por las bendiciones, gracias por tu palabra, por la renovación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vas delante de nosotros como poderoso gigante, porque abres las puertas. Gracias porque nos permites cada día levantarnos, Señor, respirar y ver tu gloria manifestada a través de tu creación. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y sé tú derramando de tu gloria y de tu bendición, sanando toda dolencia, toda enfermedad, de toda persona que esté recibiendo tu palabra ahora en el poderoso nombre de Jesús y manifestando tu amor, Señor, en sus vidas para tu gloria, tu honra y testimonio, Señor, de que tú eres un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios poderoso a las naciones. En el poderoso nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque eres digno de merecer toda gloria y honra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Sigue al Señor, busca del Señor, cree en el Señor, confiésale al Señor tus problemas y déjale al Señor tus cargas y lleva su yugo. El que quiere venir en pos de Cristo, cargue su cruz y sígale, porque Él traerá bendición a tu vida, traerá paz y traerá amor. Te bendigo en el nombre de Jesús y si has probado tantas cosas en el mundo, prueba ahora de Dios, prueba ahora del amor de Cristo, prueba ahora de la redención, de la renovación y de la salvación que podemos obtener a través del nuevo nacimiento por creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Ábrele tu corazón al Señor, que Él va a hacer de ti una gran persona. Él va a hacer de ti un varón recto, un varón, una mujer de justicia, de verdad, porque Dios viene por hombres adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios viene por hombres de valor que aprendan a valorar y agradecer lo que Dios le ha dado y que lo honren con sus obras. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue buscando y si no has creído, búscale, que Dios va a traer gran cambio en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.